Pueden sentarse, amados hermanos. Esta es una palabra muy hermosa y que todos la conocemos. Y sabe, muchas veces decimos, no, esta historia es para los niños, ¿verdad? Porque si usted le pregunta a su hijo, bueno, los que estuvieron en escuela bíblica de acá de Fuente de Vida para las Naciones, todos los niños se pueden esa historia completa. ¿Y será que nosotros la podemos también? Porque este es algo bien hermoso y algo donde el Señor nos quiere hablar en esta hora. Y yo le decía al Señor, Señor, ¿tú quieres que yo predique, que yo hable de esta historia? Y es algo bien hermoso si la meditamos y analizamos qué es lo que el Señor nos quiere hablar. Amén. Porque es algo bien interesante aquí. Y sabe, muchos criticamos a Jonás y decimos que Jonás, ¿por qué no fue? ¿Por qué no fue donde el Señor lo mandó? Y si lo que acabamos de leer aquí dice, vino palabra de Jehová a Jonás y le dijo, levántate y ve a Nínive. Pero él se levantó. Inmediatamente él se levantó, porque aquí lo dice. Él se levantó, pero para huir de la presencia de Jehová. ¿Será que podemos huir de la presencia de Jehová? No podemos. A donde vayamos, ahí está el Señor, porque Él nos puede ver en todo lugar. No podemos huir de la presencia de Dios. Y por eso es que muchas veces decimos, es que Jonás necio, se le tragó una ballena. Pero la Biblia dice que un pez grande, pero los niños, si usted oye en las historias que salen, dice una ballena. Hasta hay una canción que dice, Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. Es algo bien bonito. Y cuando meditábamos con los niños, igual es una historia tan hermosa, pero nosotros que ya estamos más grandecitos, ya podemos analizar más qué nos quiere hablar el Señor y qué podemos aprender de la historia de Jonás. Y el tema que yo le puse es, no huyas. Y usted puede decir, no, pero es que ese fue Jonás, el que huyó de la presencia de Dios. Y sabe, el Señor me daba este versículo también y quiero que lo leamos, que está en el Evangelio de San Lucas, y quiero que lo leamos para que meditemos también un poquito en este versículo. Capítulo 11, versículo 28. Y mire lo que dice. Y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Y mire lo que dice. Y apiñándose la multitud comenzó a decir, esto comenzó a decir Jesús, esta generación es mala, demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás. Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. Ahora leemos el 32 y dice así, los hombres de Nínive se levantarán en juicio con esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron, y he aquí más que Jonás en este lugar. Mire, qué hermoso esto. ¿Y qué me hablaba el Señor en este versículo? Es un mensaje tan hermoso. Estamos reteniendo nosotros la palabra de Dios. Antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. A este pueblo de Nínive, Jonás fue. Porque si leemos el final, Jonás fue allá. Y ellos se arrepintieron. Y usted y yo, o muchos que andan allá, usted y yo, bendito Dios, estamos en la casa del Señor, ¿verdad? Pero no estemos solo por estar, sino que retengamos para que esta palabra sea para nosotros y que el Señor nos diga, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Tenemos que guardar esta palabra, porque en este tiempo, mire,
cómo nos habla el Señor y cómo le habla a todos los que andan allá afuera. Y mire, hay muchos de aquí de la congregación incluso, o de otras iglesias, andan allá. Pero esta ciudad de Nínive, yo escudriñé un poquito quiénes eran los ninivitas, y es algo tan tremendo, pero es algo que uno hasta se le eriza la piel de saber cómo eran de malvada este pueblo. Y dice que este pueblo, dice que ellos, dice que iban, y cuando llegaban a un lugar, ellos agarraban a todos esos hombres, a todas esas mujeres, ellos les cortaban la cabeza y ellos las amontonaban y ellos hacían cosas tremendas. Y qué terrible darse cuenta de todo lo que estos hombres hacían. Pero sin embargo, cuando Jonás fue allá a darles ese mensaje, ese pueblo se arrepintió. Los ninivitas, ellos creyeron en esa palabra. ¿Y qué pasa ahora con esta generación? Que ahora Jesús ya vino y tenemos aquí la palabra viva. Tenemos esta palabra donde todo lo que Jesús anduvo haciendo, todo, Él nos dejó el Espíritu Santo para que fuera sea nuestro consolador. ¿Y qué está pasando ahora con esta generación? Que les hablan de una cosa, les hablan de otra, pero parece que aquí entrara y parece que aquí saliera. Y muchas veces nos pasa a nosotros también, aún estando dentro de una congregación. Porque sabe que estemos aquí no nos garantiza que vamos a ser salvos. ¿Por qué? Porque para eso tenemos que guardar esta palabra del Señor y que nuestro oído esté atento, que cuando el Señor nos habla, nosotros guardemos esta palabra. ¿Para qué? Para que podamos hacer las cosas como Dios quiere. Esta generación se arrepintió, a pesar que era tan mala, que como le vuelvo a repetir, dice que ellos, cuando iban a un lugar, dice que habían personas que hasta se suicidaban cuando decían, vienen los ninivitas, porque sabían que los iban a castigar, sabían que los iban a triturar, y es algo tan tremendo. Y sabe que usted y yo podemos decir en este tiempo que probablemente alguien nos diga, es que tenés que perdonar a aquella persona, es que tenés que hacer esto, y nosotros decimos no. Y sabe, muchas veces nosotros lo que estamos esperando es ese castigo para aquellas personas que hacen lo malo o que nos han hecho algún daño. Sabe, muchas veces hasta con una palabra que nos hayan dicho, nosotros decimos que sea Dios quien lo castigue. Muchas veces hemos dicho eso, que lo castigue Dios, porque humanamente muchas veces queremos eso y no vamos a mentir, no vamos a decir, no, es que yo nunca he pensado eso. Somos humanos y muchas veces pensamos eso, pero por eso es que tenemos que guardar esta palabra. ¿Para qué? Para cuando vengan esos momentos nosotros podamos decir, perdónalos, oír y hablarle del Señor. Porque así como hizo Jonás, y fue algo que yo creo que usted y yo lo podríamos hacer quizá. Porque nosotros como padres, si nos hicieran algo a nuestros hijos, ¿qué haría usted si le dijera el Señor, ve y dile a aquel que te ha quizás matado, quizás golpeado a un hijo? ¿Estaría dispuesto a decir sí voy? Es bien difícil, ¿verdad? Es bien difícil. Y Jonás, pues yo imagino que todos esperaban el castigo de Nínive. ¿Por qué? Porque todos conocían cómo era esa ciudad. Todos sabían que ellos se merecían el castigo. Porque humanamente decimos eso, es que aquella persona se merece ese castigo. Y quizás podemos tener razón, pero ¿quién somos nosotros? ¿Quiénes somos para
para poder juzgar a alguien, para poder pedir ese castigo. Porque si nuestro Dios es un Dios de misericordia, un Dios de amor, que a pesar que esa ciudad era una ciudad malvada, una ciudad sangrienta. ¿Por qué? Porque si leemos allá en el libro de Nahum, allí se refiere como a una ciudad sangrienta. Y ahí está una parte de todo lo que estos ninivitas hacían. Y es algo bien tremendo, que yo imagino que Jonás ha de haber dicho, o ha de haber pensado, pues, porque aquí no dice que él dijo nada. Dice que él se levantó cuando Jehová le habló y le dijo, levántate y ve a Nínive. Él se levantó inmediatamente, pero ¿para qué se levantó? Para huir. ¿Cuántas veces usted y yo hemos huido? Probablemente el Señor no nos ha mandado allá a otra ciudad, pero probablemente el Señor nos ha dicho, ve y pide perdón a aquella persona. Y nosotros hemos dicho, no, si es que fue esta persona quien me ofendió a mí, ¿por qué voy a ir yo? Porque a veces decimos así, ¿y yo por qué le voy a pedir perdón si fue esa persona quien me hizo daño? Esa persona tiene que venir donde mí y pedirme perdón a mí. Pero las cosas no son así. Porque si el Señor nos manda a pedir perdón, aún esa persona me haya dañado, aún esa persona me ha hecho lo que me haya hecho, si yo quiero la salvación, si yo quiero ser obediente, yo voy a ir y voy a pedir perdón, aún no sea yo la culpable. Amén. Y allí que estoy haciendo, estoy obedeciendo y estoy guardando la palabra del Señor. Amén. Y Jonás tenía razón de huir, tenía razón, porque si lo vemos humanamente, él tenía razón. Dice en el 4, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que habían en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Mire qué dormilón, ¿verdad? Él había desobedecido, pero allá estaba bien tranquilo. Qué tremendo este Jonás. Pero ¿y nosotros qué estamos haciendo? ¿Será que estamos aquí tranquilos? Como yo estoy aquí escuchando palabra de Dios, no importa los demás allá. Estamos actuando igual que Jonás. ¿Por qué? Porque estamos durmiendo y no estamos cumpliendo el mandato que el Señor nos ha mandado, que vayamos a predicar, que vayamos a evangelizar a todo el mundo, y nos envió a todos. No dijo solo estos tienen que ir, dijo vayan. Pero ¿qué estamos haciendo? Estamos durmiendo, estamos tranquilos. Y no tiene que ser eso. Nosotros tenemos que anhelar ir a ganar esas almas. Yo recuerdo que hace muchos años yo iba a evangelizar. Y yo iba con mi suegra cuando ella estaba bien. Yo creo que muchos saben que ella tuvo un accidente hace 10 años. Y nosotros íbamos a evangelizar. Y ella me hablaba bastante de la palabra de Dios y me decía, vamos a ir a ganar almas y cada alma va a ser una corona. Y ya después decía, tantas almas ganamos. Bueno, cuántas piedritas, cuánto rubí, cuántas. Y se ponía, cuántas va a tener nuestra corona. Y es algo que uno lo motiva. Y es algo que uno se ve ahí esa corona y uno dice, yo voy a ganar más almas. Porque yo quiero todas esas piedritas, todos esos rubí, uno se imagina. Y es algo bien hermoso. Pero muchas veces eso lo dejamos así. Y solo son recuerdos. Y el Señor me hablaba mucho en esta palabra. ¿Por qué? Porque muchas veces nos ponemos a dormir como Jonás. Y una gran tempestad, dice, que se pensaría que se partía la nave.
Y mire, algo bien impresionante, que estos hombres, dice que ellos tuvieron miedo. Y estos hombres, yo me imagino que estos eran unos hombres que estaban acostumbrados a andar en el mar. Pero ellos tuvieron miedo. Y dice que cada uno clamaba a su Dios. Pero como el Señor es experto en cambiar lo malo para bueno. Amén. Porque allí iban estos hombres. Y aunque Jonás, él iba huyendo, pero mire, allí llegó la salvación para estos hombres. ¿Por qué? Porque dice que estos hombres, cada quien clamaba a su Dios. Yo me imagino que ellos, no sé a qué le pedían, pero como todo es descubierto en esta tierra. Porque dice la Biblia que lo que se hace entre el cielo y la tierra sale a luz. Y le preguntaron a Jonás, levántate, dormilón, le dijeron, ora a tu Dios, porque todos estaban allá orando. Y él estaba durmiendo, levántate y ora a tu Dios, tal vez tenga misericordia, pues. Y mire, pero como esa tempestad iba cada vez más fuerte y más fuerte, dice que le dijeron que le declarara de dónde era, qué hacía, qué era su oficio, de qué tierra. Y él les declaró, y él les dijo que era hebreo. Él les dijo que iba huyendo, pues. Él les declaró todo. Les declaró todo. Y le dijeron cada uno, dice, a su compañero, venid y echemos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte, y la suerte cayó sobre Jonás. Mire qué tremendo. Nosotros podemos huir y decir, no, es que yo no quiero hacer esto. Es que yo mejor me voy aquí para que nadie sepa qué es lo que el Señor quiere. Pero allí el Señor nos va a descubrir, porque como le vuelvo a repetir, lo que está entre el cielo y la tierra es descubierto. Y Jonás fue descubierto, el Señor lo descubrió. ¿Para qué? Para que Él les hablara que había un Dios que dominaba todo. Que dominaba todo, y con solo que Jonás les mencionó de dónde era y cuál era el Dios al que él adoraba, ellos tuvieron miedo y ellos se arrepintieron de todo. Y allí es algo bien hermoso, que se arrepintieron de todo. Pero mire lo que hizo Jonás. Dice que Jonás les dijo, él sabía que por él había sido todo eso, y les dijo, tírenme al mar. Yo pienso que él ha de haber dicho, bueno, me muero y ya no hago lo que el Señor me ha mandado. ¿Por qué? Porque me imagino que Jonás ha de haber pensado, es que si yo voy, Nínive se va a arrepentir y ellos merecen morir. Pero cuando Dios nos manda hacer algo, hagámoslo mejor. Porque Dios va a poner lo que sea, pero que lo hacemos a las buenas o a las malas. Pero lo hacemos, así como le pasó a Jonás. Dice que él le dijo, tírenme. Y él debe haber dicho, me muero y ya. Pero los planes de Dios no son los nuestros. ¿Por qué? Porque el Señor ya había preparado un gran pez para que se tragara a Jonás. Y qué tremendo, digo yo, qué tremendo debió haber sido andar en el vientre del pez. Qué tremendo. Se imagina todo aquello allí y que él haya andado allí en el mar. Yo me pongo a imaginar qué tremendo estar allí entre medio de todo lo que hay en el estómago, ¿verdad? No es nada bonito lo que se ve. Y sin embargo, él anduvo ahí, pero él vivió. Pero estando allí, él clamó a Dios. Y es allí donde usted y yo, donde nos vemos entre la espada y la pared, como decimos muchas veces, es donde clamamos a Dios. Y allí decimos, es que no tengo dónde ir, es que Señor, perdóneme, porque usted me mandó a hacer esto, pero yo hice otra cosa. Y allí es donde nos acercamos a Dios plenamente. Y es allí donde esa oración que hacemos es una oración genuina. Amén. Cuando vienen esas tempestades, Dios siempre tiene un propósito. Amén.
Porque nuestro Dios ahí está. Él nos manda a hacer, pero Él está esperando que nosotros seamos obedientes y que no hagamos como Jonás, que Él lo mandó a un lugar, pero Él se fue para otro. Pero aquí, ¿qué nos dice el Señor? Que no importa dónde vayamos, no importa cómo reneguemos, no importa lo que nosotros querramos hacer. Si los planes del Señor es que hagamos algo, lo vamos a hacer. Pero ¿sabe por qué no lo hacemos muchas veces? Porque nos creemos muy poca cosa. Y nosotros pensamos que lo que el Señor no nos ha encomendado, no lo vamos a poder hacer. Pero si el Señor nos ha llamado, si el Señor nos ha mandado a hacer algo, es porque lo vamos a poder hacer. Porque el Señor nos conoce. El Señor sabe quiénes somos. ¿Qué es los talentos, qué es los dones? Todo lo que Él ha depositado en nosotros, Él lo sabe. Y si Él nos ha mandado a hacer algo, lo vamos a hacer. Amén. Y qué hermoso es que obedezcamos y que no esperemos que nos tiren a ese gran pez. Porque allí está ese gran pez esperando. Si nosotros no queremos hacer lo que el Señor nos manda, allí va a estar ese pez esperándonos y lo vamos a hacer. Amén. Porque Jonás dice que después que ese pez fue a dejarlo al lugar donde tenía que ir, él fue y hizo lo que el Señor le había mandado. Y algo bien tremendo, porque todas las Biblias traen un mapa, ¿verdad? Y si vemos los mapas, para donde el Señor lo mandaba, estaba más cerca que para donde Él se iba. Es que muchas veces nosotros alargamos las cosas, así como el pueblo de Israel. ¿Qué hizo? Daba vueltas y vueltas. ¿Por qué? Porque desobedecía, porque no quería someterse a lo que Dios quería que ellos hicieran. Si nosotros no hacemos lo que el Señor quiere que hagamos, vamos a dar vueltas y vamos a venir a caer en el mismo lugar, en el mismo problema. Y muchas veces el enemigo nos hace pensar que el Señor no nos escucha, que el Señor nos ha abandonado, pero realmente tenemos que analizarnos nosotros y saber por qué está pasando todo esto. ¿Será que el Señor me ha mandado a hacer algo y yo he desobedecido y yo me he ido a otro lugar? ¿O qué es lo que el Señor quiere? ¿Será que el Señor quiere que yo vaya y que yo le hable a una persona? Que yo vaya, que allá está una persona necesitada como estos ninivitas, que ellos, a pesar que ellos eran una generación mala, ellos escucharon esa palabra. Y ahora que el Señor nos habla, esta es una palabra viva, donde el Señor nos está hablando y nos dice que guardemos su palabra y que la retengamos, que la meditemos, pues. Que vivamos esta palabra, porque es el Señor quien nos habla, si esa generación tan malvada, porque yo digo, nosotros, yo creo que no hemos hecho ni siquiera un poquito de lo que ellos hacían. Y si ellos se arrepintieron y el Señor tuvo misericordia de ellos, ¿cómo no va a tener misericordia de usted y de mí? Amén. El Señor es un Dios de amor, un Dios que está esperando que usted y yo le obedezcamos. Que usted y yo guardemos esta palabra para que Él diga: bienaventurados los que escuchan esta palabra. Escuchemos la palabra, que cada palabra que sale de este púlpito es palabra viva y es palabra que el Señor la manda para que usted y yo la meditemos, no solo en este momento, porque sabe, muchas veces escuchamos aquí, ponemos atención y decimos: sí, Señor, yo lo voy a hacer. Pero ¿qué hay cuando ponemos un pie de ahí para allá? ¿Será que tenemos la misma actitud? ¿O será que tenemos otra actitud y se nos olvida lo que el Señor nos ha hablado? Guardemos en nuestro corazón esta palabra. Vamos a orar en esta hora.
Padre amado, gracias le damos, Señor, por esta palabra. Le pedimos que sea usted, Padre, tomando el control de nuestra mente y de nuestro corazón, Señor amado. Que esta palabra la podamos atesorar, Señor, y ponerla por obra, Señor amado. Porque esta palabra es una palabra viva, Señor amado. Es una palabra que usted la ha enviado para su pueblo, Señor amado. Ayúdenos a retenerla, Señor amado. Nosotros queremos ser obedientes, Padre bendito. Obedecer todo lo que usted nos mande, Señor amado. Pero sabemos que solo no podemos, Señor. Pero sabemos que con su ayuda somos más que vencedores, Señor bendito. Gracias le damos, Señor. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, por tenernos en este lugar, Señor amado. Amén y amén. Denle un aplauso a